En las antiguas tradiciones de la sabiduría judía existen enseñanzas que fueron transmitidas de generación en generación con extremo cuidado, casi siempre en círculos reducidos, donde cada palabra se consideraba una llave capaz de abrir puertas invisibles. Entre estas enseñanzas, una de las prácticas más antiguas y enigmáticas es la utilización del color, no como un mero elemento estético, sino como un canal espiritual que amplifica intenciones, deseos y plegarias. Dentro de estos códigos milenarios, el color verde ocupa un lugar singular, especialmente cuando se combina con la energía contenida en determinados salmos. Esta unión, aparentemente simple, es, para los sabios, una de las fórmulas más puras y efectivas para manifestar prosperidad. Para entender este misterio, es necesario volver a un principio fundamental del pensamiento judaico. Nada es casualidad, ni el color, ni la forma, ni la palabra. Todo vibra, todo tiene un eco, todo participa en una danza espiritual que conecta el plano visible con el invisible. Cuando los maestros antiguos hablaban del verde, no se referían únicamente al color que nuestros ojos perciben, sino a una frecuencia espiritual relacionada con el crecimiento, la renovación, la esperanza y el flujo natural de la existencia. Así como una planta se expande silenciosamente en dirección a la luz, la energía del verde es vista como un impulso que empuja la vida hacia adelante, generando oportunidades y abriendo caminos donde antes solo había estancamiento. Según la tradición mística judía, la prosperidad no es apenas un fenómeno económico, sino una manifestación de armonía entre la persona y el propósito divino. Cuando alguien está alineado con su misión espiritual, lo que en hebreo se llama tikkun, la abundancia fluye como un río que encuentra su cauce natural. Pero cuando hay desconexión, dudas, miedos o falta de dirección, ese río se bloquea. Es justamente en esos momentos en que los sabios recomiendan recurrir a prácticas sagradas que restauren el equilibrio interno. Entre ellas, destaca la escritura de un salmo en papel verde, ritual que, más allá de supersticiones, expresa un profundo conocimiento sobre la psique humana y la estructura energética descrita en la Cábala. El salmo, en este contexto, funciona como un código espiritual, una secuencia de palabras que contienen una vibración precisa. No es solo poesía, ni una plegaria poética. Es un mapa, una herramienta diseñada para activar canales de bendición. Cada letra hebrea posee un valor numérico y un significado oculto, y cuando se organiza en los versículos de un salmo, forma una especie de llave capaz de abrir realidades interiores y exteriores. Los sabios enseñan que, al escribir este salmo en papel verde, el individuo no solo está registrando palabras, sino que está descargando una intención divina en un soporte físico que amplifica su efecto. Pero ¿por qué escribir y no simplemente leer o recitar? En la visión mística, la escritura genera un vínculo más fuerte con la intención espiritual. La mano que escribe convierte o pensamiento en forma, transforma la emoción en acto y materializa aquello que antes existía solo en el plano interno. Para los maestros antiguos, escribir un salmo es como plantar una semilla espiritual. El papel es la tierra, la tinta es el agua, la intención es la luz y las palabras son la semilla que, si se cuida con respeto, se convierte en un árbol de bendiciones. Hay relatos que se remontan a varios siglos atrás, donde comerciantes,
Artesanos, agricultores e incluso rabinos experimentados afirmaban haber encontrado claridad, decisiones correctas o oportunidades inesperadas después de realizar este ritual. Algunos hablaban de negocios que se destrabaron, de deudas que pudieron resolver, de trabajos que llegaron en momentos de necesidad o de soluciones que aparecieron de manera casi milagrosa. Para los sabios, nada de esto era una coincidencia. Ellos explicaban que la combinación del salmo con el color verde actúa como una especie de imán espiritual. Atrae no el dinero por sí mismo, sino las circunstancias adecuadas para que la prosperidad se manifieste de forma natural. No obstante, los verdaderos maestros advertían que este ritual no debe ser entendido como un acto mágico, desconectado del carácter y de la ética. En la tradición judía, la prosperidad verdadera solo se sostiene cuando está acompañada de integridad, gratitud y responsabilidad. El verde simboliza crecimiento, pero un crecimiento equilibrado, saludable y en armonía con los principios divinos. Por eso, antes de escribir el Salmo, los sabios recomendaban un breve instante de reflexión interna, un silencio profundo en el que la persona debe preguntarse si está dispuesta a recibir prosperidad, no solo para sí misma, sino también para compartir y generar bienestar a su alrededor. La introducción a este misterio no estaría completa sin mencionar la estructura espiritual descrita en la Cábala, donde el flujo de la prosperidad se asocia a la Sefira de Yesod, un canal que colecta y distribuye la energía divina hacia el mundo material. Cuando este canal está limpio, las bendiciones descienden con fluidez. Cuando está bloqueado por dudas, resentimientos, culpas o miedos, el flujo se interrumpe. El uso del color verde, combinado con el salmo específico revelado por los sabios, es una manera de desbloquear este canal, devolviendo al individuo su capacidad de recibir y expandir la abundancia. En esta primera parte, nuestra intención es preparar el terreno, como lo hacían los antiguos maestros antes de revelar un conocimiento valioso. Para ellos, la preparación interna era tan importante como la práctica en sí. Por eso, invito al oyente a abrir su mente, permitir que estas enseñanzas lo atraviesen y recordar que cada palabra que escuchará a continuación no es una simple información, sino una puerta hacia una comprensión más profunda sobre la prosperidad, la espiritualidad y el propósito divino que guía nuestras vidas. Para comprender la profundidad del ritual de escribir un salmo en papel verde, es necesario entrar en la lógica interna de los sabios judíos, quienes jamás transmitían una práctica sin antes explicar su fundamento espiritual. Ellos afirmaban que nada verdaderamente sagrado puede ser ejecutado de forma mecánica. Toda palabra, todo gesto y todo símbolo debe ser acompañado de intención, claridad y alineación con la dimensión divina. Por eso, antes de tomar el papel verde y comenzar la escritura, los maestros enseñaban que el individuo debía entender por qué este acto funciona, qué tipo de energía despierta y cuál es la estructura invisible que comienza a moverse a partir del momento en que la tinta toca la superficie del papel. En la tradición mística, la escritura no es un simple registro gráfico, sino un acto que une pensamiento, emoción y acción. La mente imagina, el corazón siente y la mano ejecuta. Esta tríada, según los sabios,
Es esencial para que un pedido espiritual tenga fuerza. Cuando una persona solo piensa en prosperidad, su energía se queda en el plano abstracto. Cuando apenas desea, la emoción fluye pero no se materializa. Pero cuando escribe, integra los tres niveles: idea, sentimiento y acción. Y es precisamente esta unión la que convierte o salmo en un canal poderoso, capaz de manifestar cambios concretos. Los sabios enseñaban que el papel verde funciona como un puente energético. El verde, asociado a la expansión y al crecimiento, amplifica aquello que se deposita sobre él. Si una persona escribe quejas o pensamientos negativos en un papel verde, amplificaría el caos. Pero cuando se escribe un salmo, una secuencia sagrada diseñada específicamente para abrir caminos y activar la bendición divina, lo que se amplifica es la luz espiritual. Para los maestros, el papel verde no es un talismán, sino un soporte que vibra en la misma frecuencia que la abundancia. Por ello, la tinta debe fluir sobre él con respeto, calma y foco total. El proceso comienza, según las enseñanzas transmitidas oralmente, con un instante de silencio interior. Los sabios recomendaban sentarse en un lugar tranquilo, preferiblemente durante la mañana o al inicio de la tarde, cuando la energía espiritual del día aún se encuentra en ascenso. Se sugiere respirar profundo 3 veces, no como un ritual rígido, sino como una forma natural de aquietar la mente. Después, se debe tomar el papel verde entre las manos, como quien sostiene algo valioso, algo que será usado para inscribir una vibración que resonará más allá del plano físico. Una vez preparado el corazón, viene el momento central: escribir el salmo. Los sabios explicaban que la escritura debe ser completa, sin interrupciones, desde el primer verso hasta el último. No se recomienda escribir solo fragmentos ni abreviar palabras, porque cada letra hebrea, incluso en traducción, transporta una parte del código espiritual. Mientras se escribe, la persona debe mantener a la vista una imagen interna de lo que desea atraer. No necesariamente dinero en sí, sino una vida en equilibrio, oportunidades correctas, puertas que se abren sin esfuerzo, tranquilidad financiera y claridad para gestionar aquello que llega. La prosperidad, desde la perspectiva judaica, siempre es un estado de armonía antes que un resultado material. Aquí los sabios eran muy claros. El salmo no es un pedido desesperado, sino una declaración de confianza. Se escribe con serenidad, no con ansiedad. La escritura debe ser fluida, sin prisa y sin pausa, casi como un acto meditativo. Al finalizar, se recomienda leer en voz baja lo que se escribió, no para reforzar el pedido, sino para permitir que la vibración del salmo sea escuchada tanto por el corazón como por el plano espiritual. Es en este punto de la enseñanza que los maestros introducían algo fundamental: el entendimiento de por qué el ritual provoca resultados tan rápidos, muchas veces en apenas 3 días. Ellos explicaban que, cuando se escribe el salmo con intención pura, se activa un movimiento interior que reorganiza pensamientos, emociones y percepciones. Ese cambio interno altera la forma como la persona se coloca ante la vida. Se vuelve más receptiva, más atenta a señales, más dispuesta a tomar decisiones correctas y menos inclinada a bloquear oportunidades por miedo o inseguridad. Desde la perspectiva espiritual, la prosperidad no llega de la nada. Es la persona quien se reubica en la posición correcta para recibirla. Los sabios
También enseñaban que, al escribir el Salmo, se despiertan conexiones con lo que ellos llamaban corrientes de misericordia, flujos de energía que descienden desde los planos superiores para ajustar la realidad material. Estos flujos actúan limpiando bloqueos, removiendo dudas, fortaleciendo la fe y acelerando procesos que antes se encontraban estancados. Por eso, muchos testimonios mencionan cambios visibles en apenas 3 días, no porque exista una magia, sino porque la persona entra en sincronía con aquello que antes ya estaba preparado para manifestarse. Y es precisamente aquí donde deseo aprovechar este momento para compartir algo que los sabios repetirían si estuvieran presentes. Cuando el conocimiento sagrado transforma una vida, debe ser compartido. Así como ellos pasaban estas enseñanzas de maestro a discípulo, hoy tú puedes ayudar a que este mensaje llegue a más personas que necesitan una orientación espiritual auténtica. Por eso, si estas palabras están generando claridad o despertando algo valioso en tu interior, te invito, con todo respeto y de manera natural, a suscribirte al canal. No solo para apoyar este trabajo, sino para que formes parte de una comunidad que honra la sabiduría milenaria y mantiene viva esta tradición espiritual que tantos beneficios ha traído a personas en todo el mundo. Volviendo al proceso enseñado por los maestros, después de escribir el Salmo y leerlo, se recomienda doblar el papel verde en 3 partes, simbolizando los 3 niveles del ser: pensamiento, emoción y acción. Cada pliegue representa un compromiso con la prosperidad que se desea atraer. Luego, debe guardarse en un lugar seguro. Puede ser dentro de un libro importante, en una caja especial o en el bolso donde la persona carga sus objetos esenciales. Lo importante es que el papel esté protegido y no sea manipulado sin necesidad. Los sabios decían que debe permanecer allí durante 3 días completos, tiempo suficiente para que la vibración del salmo se integre con la intención personal y comience a actuar en el plano espiritual. Durante esos 3 días, los maestros aconsejaban una actitud mental de apertura y gratitud. No se trata de obsesionarse esperando señales, sino de caminar con serenidad, sabiendo que algo ya comenzó a moverse. Gratitud, incluso por aquello que aún no se ve, es considerada una de las herramientas más poderosas para estabilizar el flujo de bendición. Al finalizar el 3er día, el papel puede ser guardado, quemado de forma simbólica o incluso mantenido en un lugar especial, como un recordatorio del compromiso interno con la prosperidad. Los sabios afirmaban que, mientras el papel exista, la intención sigue viva. Cuando los sabios judíos enseñaban acerca del poder de un salmo específico para atraer prosperidad, dejaban claro que ese poder no residía únicamente en el texto visible, sino en los niveles ocultos que vibran detrás de cada palabra. Un salmo, para la mirada superficial, puede parecer apenas un poema antiguo dirigido a Dios. Pero para los maestros de la tradición es un mecanismo espiritual compuesto por capas, símbolos, códigos numéricos y frecuencias que se entrelazan en un tejido profundo diseñado para transformar tanto la mente como la realidad material. El verdadero significado se encuentra en aquello que no se ve, en los mensajes implícitos, en el gesto sutil de cada verso y en la forma como cada palabra activa circuitos invisibles dentro del alma humana. Los sabios enseñaban que un salmo
es como una puerta, simple por fuera, mas internamente compuesto de engranajes finos que deben ser activados con intención correcta. En la superficie, el Salmo transmite confianza, protección, gratitud y reconocimiento de la asistencia divina, pero en su núcleo moviliza energías que reorganizan el mundo interior de la persona. La prosperidad, según la Cábala, no es algo que viene de fuera, sino el resultado de una apertura interior. Cuando un individuo se libera de creencias limitantes, culpas arrastradas, temores que paralizan o pensamientos contradictorios, surge espacio para que nuevas oportunidades se manifiesten. Y es precisamente ahí donde el Salmo actúa, limpiando, alineando y fortaleciendo los canales internos. Para los sabios, cada verso del Salmo portaba una chispa de luz que iluminaba alguna área específica de la vida. Algunos versículos actuaban sobre la fe, otros sobre el merecimiento, otros sobre la claridad mental, otros sobre la disposición para actuar, y todos, en conjunto, formaban un circuito perfecto que armonizaba la vida del practicante. El resultado visible: atracción de oportunidades, dinero inesperado, soluciones rápidas, desbloqueos, era sólo la consecuencia natural de un ajuste interno. En palabras de los antiguos maestros, el mundo exterior responde al estado de tu alma. Uno de los significados ocultos más importantes es el concepto de memoria espiritual. Los sabios explicaban que el alma recuerda aquello que la mente olvida, y esta memoria contiene la certeza de que la abundancia es un derecho natural del ser humano cuando vive alineado con propósito, justicia y gratitud. El problema es que la vida cotidiana, los desafíos y las decepciones van creando capas de duda, miedo y desconfianza que cubren esa memoria original. El Salmo actúa como un recordatorio divino. Mientras la persona escribe, lee o medita sus palabras, se despierta dentro de ella un eco profundo que le recuerda quién es, a qué energía pertenece y qué tipo de bendiciones está destinada a recibir. Los sabios también destacaban la relación entre el Salmo y la estructura espiritual conocida como Shefa, el flujo de abundancia. Según esta tradición, la prosperidad no es un premio, sino un flujo constante que desciende del plano divino hacia el mundo material. Sin embargo, este flujo puede ser interrumpido cuando la persona vive en estados de preocupación excesiva, pensamientos contradictorios o emociones densas como resentimiento o envidia. Al recitar o escribir el Salmo, la persona sincroniza su interior con la vibración del Shefa, lo que permite que ese flujo vuelva a descender sin obstáculos. Por eso, muchos experimentan cambios rápidos, como si algo se destrabara de repente. Un punto clave dentro del significado oculto es el papel que desempeña la confianza. Para la tradición judía, la confianza, llamada bitajón, es uno de los estados espirituales más poderosos. No se trata de esperar que todo salga bien por optimismo, sino de una certeza profunda de que existe un propósito mayor guiando cada movimiento. El Salmo fortalece exactamente este tipo de confianza. Sus palabras recalibran la mente, de manera que el temor comienza a perder fuerza y la persona recupera la capacidad de tomar decisiones valientes, asumir oportunidades y reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Este fortalecimiento interior se traduce inmediatamente en acciones más alineadas y resultados más prósperos. Cada letra del Salmo también porta
un significado numérico, según el sistema de gematría. Los sabios revelaban que la suma de estos valores numéricos no era aleatoria, sino cuidadosamente organizada para resonar con ciertas fuerzas espirituales relacionadas con sustento, justicia divina y expansión. Cada combinación de letras y palabras genera una vibración particular que actúa como una melodía espiritual. Cuando el individuo la recita o escribe, su alma se sintoniza con esa melodía, creando así un estado interno favorable para recibir bendiciones. Otro significado escondido está en la manera como el Salmo ordena la mente. Las palabras sagradas funcionan como un patrón, una estructura que sustituye gradualmente los pensamientos desorganizados por ideas claras, firmes y positivas. El caos mental es uno de los mayores enemigos de la prosperidad. Una persona que vive en un torbellino de preocupaciones no consigue ver oportunidades, y aunque aparezcan, no logra aprovecharlas. El Salmo actúa como un bálsamo que calma la mente, enfoca la atención y reduce el ruido interno. Este silencio interior es esencial para escuchar la intuición, y la intuición es, según los sabios, una de las formas más directas de comunicación divina. La tradición también señala que el Salmo activa el principio espiritual de correspondencia. Todo lo que la persona emite, en pensamiento o emoción, vuelve a ella multiplicado. Cuando el individuo escribe un salmo, está emitiendo una señal de apertura, gratitud y crecimiento. Estas señales, según los sabios, viajan por los planos espirituales y regresan en forma de oportunidades, encuentros favorables, ideas inspiradas o circunstancias inesperadas que abren el camino de la prosperidad. Esta respuesta no siempre se manifiesta como dinero inmediato. A veces se presenta como claridad mental, soluciones que parecían imposibles, o incluso la aparición de personas que traen consigo una llave para desbloquear algo importante. Un aspecto particularmente profundo del significado oculto es cómo el Salmo despierta la autodignidad espiritual. Los sabios enseñaban que la pobreza espiritual no comienza con la falta de recursos, sino con la pérdida de la propia estima. Cuando el individuo se considera indigno, incapaz o limitado, crea un bloqueo natural a la prosperidad. El Salmo devuelve la sensación de dignidad interna, recordando que cada ser humano fue creado para ser un canal de luz, no un receptor pasivo de escasez. Esta revalorización interior es uno de los pilares que transforman la vida de quien practica este ritual. Toda esta estructura, memoria, confianza, vibración, dignidad, claridad mental y apertura, funciona en conjunto para atraer prosperidad de manera natural, sin forzar, sin ansiedad, sin desesperación. En la visión de los sabios, la prosperidad no se persigue, se permite. A lo largo de este recorrido profundo, por el misterio del Salmo escrito en papel verde, hemos explorado no solo la tradición milenaria que respalda este acto simbólico, sino también la estructura espiritual que sostiene su eficacia. Sin embargo, los sabios judíos siempre enseñaron que ningún conocimiento está completo sin una reflexión final, sin ese instante en el que uno respira hondo, mira hacia adentro y verifica si ha comprendido la verdadera esencia detrás de todo lo aprendido. Esta cuarta parte es precisamente ese espacio, una pausa sagrada antes de avanzar, un momento para unir las piezas y también para escucharte a ti, porque tu interpretación, tus dudas
y tu experiencia personal forman parte de este camino de sabiduría compartida. Los sabios afirmaban que la prosperidad no es únicamente un resultado externo, sino un estado interno que debe ser activado, alimentado y alineado con nuestras acciones. Un corazón pobre nunca sostendrá riqueza duradera, decían, y con esto no se referían a la falta de dinero, sino a la falta de claridad, intención y conexión espiritual. Por eso insistían tanto en prácticas como escribir el Salmo en papel verde, porque es un acto que reestructura la mente, reordena las emociones y abre espacio para la influencia divina. Es un recordatorio tangible de que la abundancia no fluye hacia la confusión, sino hacia la certeza, hacia la coherencia interna, hacia el alma que sabe lo que pide. En sus enseñanzas finales, los maestros explicaban que este ritual es más que una técnica para atraer prosperidad en 3 días. Es un entrenamiento para la conciencia. Cada trazo del salmo en el papel verde representa un compromiso personal con la vida que uno desea construir. No se trata solo de escribir palabras sagradas, sino de permitir que esas palabras nos escriban por dentro, que modelen nuestra disposición interna. Es un diálogo entre el ser humano y la energía divina, un intercambio simbólico que alinea la intención humana con la vibración celestial. De hecho, algunos rabinos enseñaban que la verdadera magia no está en el papel ni en la tinta, sino en la capacidad del ritual para recordarnos quiénes somos y cuánto potencial tenemos para crear nuestra realidad. Los sabios también advertían que el proceso de atraer prosperidad requiere una comprensión equilibrada. Fe sin acción es incompleta y acción sin fe es vacía. El salmo escrito en papel verde funciona como un puente entre ambas dimensiones. Por un lado, activa la fe, al conectarnos con una tradición milenaria que respalda la fuerza de las palabras sagradas. Por otro lado, su uso como herramienta física nos ayuda a movernos hacia la acción, ya que coloca la intención en un plano visible y concreto. Esta combinación, según ellos, es lo que acelera los resultados, lo que hace posible que la prosperidad llegue de maneras inesperadas, rápidas y alineadas. Muchos discípulos preguntaban a los sabios, ¿por qué 3 días? ¿Por qué no una semana? ¿Por qué no un día? Su respuesta siempre era la misma. El universo necesita un ciclo mínimo para reorganizarse. Ellos explicaban que 3 días representan un proceso simbólico de nacimiento. El primer día es la semilla, el segundo, la raíz, el tercero, el brote que emerge. Ese brote es la señal de la manifestación. Por eso pedían que durante esos 3 días la persona mantuviera calma, gratitud y una disposición interna abierta, confiando en que la transformación invisible ya ha comenzado. De acuerdo con ellos, la ansiedad bloquea, pero la confianza libera. La duda retrasa, pero la certeza acelera. En su conclusión, los sabios recomendaban conservar el papel verde con el salmo escrito durante al menos una semana más, guardándolo en un lugar especial, una cartera, un cajón, debajo de una piedra en el jardín o incluso dentro de un libro que represente sabiduría. No porque el papel por sí mismo tenga poder, sino porque actúa como un recordatorio energético de la intención y mantiene la mente sintonizada con el proceso de prosperidad. El verdadero flujo de abundancia se sostiene a través de la constancia, no del esfuerzo desesperado. Por eso, enseñaban que la prosperidad atraída
debe ser cuidada, administrada y honrada, del mismo modo que se cuida una llama para que no se apague. Ahora que llegamos al cierre de esta parte, quiero abrir un espacio de diálogo contigo. Como decían los sabios, la sabiduría no se completa mientras no es compartida, cuestionada y vivida. Por eso, me gustaría invitarte a dejar en los comentarios tus reflexiones, tus dudas o incluso tus experiencias personales con este ritual o con cualquier enseñanza relacionada con la prosperidad y los salmos. ¿Sientes que este conocimiento te resonó de alguna manera? ¿Hay algún aspecto que quieras entender con mayor profundidad? ¿Has intentado antes alguna práctica espiritual similar? Cada comentario tuyo no solo enriquece la conversación, sino que también contribuye a que más personas encuentren respuestas que quizás aún no saben formular. Esta comunidad crece gracias a la participación de cada uno, y tus palabras pueden abrir caminos que ni siquiera imaginas. Algunos maestros decían que cuando una persona comparte su duda, libera a otros de la carga de quedarse en silencio. Y cuando comparte su experiencia, ilumina el camino para quienes están comenzando. Así que esta es tu oportunidad para formar parte de esta corriente de sabiduría. Permite que tu voz sea escuchada, que tu pensamiento sea parte del tejido colectivo que estamos formando aquí. Antes de cerrar esta sección, quiero subrayar la idea central que los sabios querían dejar grabada en el corazón de sus discípulos. La prosperidad no es un destino, sino un estado que se construye con intención, claridad y conexión espiritual. El papel verde y el salmo son herramientas, pero la verdadera transformación ocurre en la mente y en el alma. Y tú ya diste el primer paso al permitir que este conocimiento llegue a ti. A medida que llegamos al cierre ceremonial de este viaje, es importante detenernos un instante y reconocer lo que ha ocurrido dentro de ti mientras recorrías cada parte de estas enseñanzas. Los sabios judíos siempre insistían en que todo ritual debe terminar con una clausura consciente, una especie de sello espiritual que fija la energía, consolida la intención y honra el conocimiento recibido. Un final sin ceremonia, decían, deja abiertas puertas que deberían cerrarse con propósito, y deja sin activar bendiciones que están listas para descender. Este es, por tanto, el momento de sellar tu camino, agradecer por lo aprendido y abrir el espacio para que la prosperidad se manifieste con fuerza en tu vida. Ellos afirmaban que la prosperidad comienza a moverse cuando reconocemos que no se trata solo de recibir, sino de participar activamente en el flujo del universo. Así como la respiración requiere inhalar y exhalar, la prosperidad requiere intención y acción, gratitud y apertura, fe y constancia. En este cierre ceremonial, los sabios nos invitaban a unir estos elementos de manera armoniosa. No basta con escribir el salmo en papel verde, es necesario activarlo desde dentro, alinearlo con emociones elevadas, sostenerlo con disciplina y permitir que su energía se extienda más allá del ritual. Por eso, este momento final es tan importante. Aquí se completa el ciclo, aquí se consagra la intención, aquí comienza el movimiento real de la abundancia. Antes de impartir la bendición final, los sabios pedían a sus discípulos que tomaran una respiración profunda, lenta, consciente. Cerraban los ojos,
Colocaban la mano derecha sobre el corazón y la izquierda sobre el papel escrito, si lo tenían presente, y permitían que su mente recordara la intención que habían trazado con tanto cuidado. La intención es la llave del cielo, enseñaban, no la palabra escrita, no el color del papel, sino la intención detrás del acto. Este cierre ceremonial reafirma esa intención, la fortalece, la ilumina y la proyecta hacia el universo como un mensaje claro, directo y poderoso. Los sabios también enseñaban un principio fundamental, la prosperidad. Bendice a quien se prepara para recibirla. Por eso, antes de la bendición, invitaban a los discípulos a observar su vida con honestidad. ¿Dónde hay espacio para la abundancia? ¿Qué áreas necesitan orden, claridad o apertura? La bendición de prosperidad no funciona sobre el desorden interior, funciona sobre la disposición. Y tú, al llegar a este momento, ya has demostrado disposición. Te has detenido a aprender, a reflexionar, a comprender y a integrar. Este cierre ceremonial no solo honra lo que has aprendido, sino que reconoce tu camino y te prepara para lo que viene. Ahora bien, los sabios creían profundamente en la vibración de las palabras. Decían que una bendición no es un deseo bonito, sino un acto espiritual que mueve energías, abre portales y acompaña el alma. Por eso se pronunciaba con respeto, con intención y con presencia total. Esta bendición que recibirás a continuación está inspirada en ese espíritu milenario, en ese lenguaje simbólico que trasciende culturas y tiempos. Que esta bendición te acompañe como un escudo de luz, como un faro que guía tus pasos hacia oportunidades, soluciones y caminos prósperos. Que la luz del Altísimo ilumine tu mente para que veas con claridad los caminos de la prosperidad. Que tus manos atraigan trabajo bendecido, ingresos firmes y oportunidades justas. Que aquello que buscas llegue hacia ti con facilidad y sin obstáculos. Que tus proyectos encuentren puertas abiertas, que tus decisiones estén guiadas y que tu corazón permanezca firme, sin miedo ni dudas. Que la energía del salmo que escribiste se active sobre tu vida como un río de abundancia. Que la carencia se aleje, que la prosperidad se multiplique y que cada día encuentres señales del avance que has pedido. Que seas protegido, guiado y elevado en cada paso. Y que, en apenas 3 días, veas con tus propios ojos el inicio de la bendición que ya está en camino. Los sabios decían que una bendición solo completa su ciclo cuando la persona la recibe con gratitud. Por eso, después de escucharla, te invito a tomar un momento para agradecer. Agradecer por lo que ya tienes, por lo que estás por recibir y por la oportunidad de estar aquí, en un proceso consciente de crecimiento y conexión. La gratitud es el imán más poderoso que existe, y este cierre ceremonial debe ser envuelto en ella. También enseñaban que la bendición se vuelve más fuerte cuando la persona la integra en su vida. Esto significa actuar como alguien que ya está siendo bendecido, caminar con confianza, tomar decisiones con claridad, evitar pensamientos de escasez y sostener una actitud interna de apertura. El universo responde a la coherencia. Cuando piensas prosperidad, sientes prosperidad y actúas como alguien próspero, atraes prosperidad. Este es el secreto final de los sabios. La bendición te eleva, pero tú debes elevarte también. Para cerrar este ciclo de manera completa, quiero hacerte una invitación especial. Los sabios siempre alentaban a sus discípulos
a compartir sus experiencias, porque cuando uno cuenta su historia, activa su bendición. Por eso, si sientes que este ritual, estas palabras o esta enseñanza resonaron en ti, te invito a llevar esta energía contigo. Coloca el papel verde en un lugar significativo. Mantén tu intención viva. Y recuerda que la prosperidad no es un evento, sino un proceso que comienza dentro de ti. Con este cierre ceremonial, sellamos por completo este recorrido espiritual. La bendición está dada, la intención está trazada y el camino está abierto. Ahora, simplemente confía, avanza y permite que el universo haga su parte.